El tema de hoy es la pedagogía, su objeto de estudio, que es la educación, su etimología y conceptualizaciones acerca de la pedagogía. Para eso tomamos el concepto de Telman Ganielo en su libro Introducción a las Ciencias de la Educación, en el capítulo 22, que es el problema epistemológico. Comencemos. La pedagogía es la reflexión sistemática en torno a la educación. Es la ciencia que tiene como objeto de estudio al problema de la educación en todos sus aspectos. Y este término de educación es muy amplio. La educación como objeto, como quehacer humano, siempre existió en el mundo, siempre desde que hay humanidad existió. Pero la reflexión sistemática o científica acerca de este hecho es reciente. Esta reflexión se debe a la pedagogía. La educación en sí implica un proceso permanente, es decir, implica la acción de dos personas. Por un lado, al educando y al educador. Al educando es la persona que va a recibir esos conocimientos, que va a ser educada. Y el educador es la persona que va a transmitir. Y también implica un proceso permanente porque constantemente estamos siendo educados. Constantemente vivimos en una sociedad donde siempre hay educación. Desde que salimos de nuestra casa hay educación en las calles, en las escuelas, en cualquier lado vemos el hecho educativo, la acción de educación. La educación, como dijimos, existe desde que hay humanidad y es la transmisión no solamente de conocimientos, sino de valores, creencias, hábitos, etc. La palabra pedagogía, su etimología de la palabra proviene de dos vocablos. Por un lado, paidos, que significa niño o muchacho, y después por el otro lado tenemos ago o agogía, que significa llevar o conducir. De ahí esta palabra griega que significa conducción del niño. Ahora veremos por qué. Porque esta conducción del niño se retoma en la antigüedad, en la historia y el origen de la palabra pedagogía. En cuanto a sus orígenes, esta palabra, en Grecia, en la antigüedad, el pedagogo era el encargado de llevar a los niños a la escuela. Era esa su misión, guiar a los niños a la escuela. Y estas personas que eran pedagogos eran los ancianos y como hoy llamamos a las personas con discapacidad, que en la antigüedad no hacían otra tarea que esta, de guiar a los niños a la escuela. No tenían otra tarea asumida para la sociedad. Hoy en día, la palabra pedagogía, la aceptación que hoy le damos a esta conceptualización es relativamente reciente. Comenzó a generalizarse en Alemania en la segunda mitad del siglo XVII. Aproximadamente en el año 1780, el primero que lo aplicó fue Ernesto Trump, en su obra Ensayos de Pedagogía. ¿Y quién estuvo primero? ¿La pedagogía o la educación? Como hemos hablado, la educación siempre existió. Desde que hay humanidad, hay educación. Entonces, el primero que estuvo o que siempre ha estado es la educación.
Luego se reflexionó acerca de este hecho educativo y esta reflexión fue lo que surgió a la pedagogía, a la conceptualización de pedagogía. Entonces, al tratar de recopilar datos sobre los hechos educativos, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos, se da origen a lo que es la pedagogía. Entonces, el hecho educativo, es decir, la reflexión de este hecho, es por tanto anterior a la teoría de la educación. Primero el hombre educó espontáneamente y después reflexionó acerca de la importancia de este proceso educativo. La pedagogía entonces surge, pues, cuando el hombre o la persona adquiere conciencia del problema de la educación y de la posibilidad de resolver mediante recursos previamente establecidos. Esta relación entre la pedagogía y la educación se da porque, como dijimos, la pedagogía, su objeto de estudio de la pedagogía es la educación. Entonces, sin educación no hay pedagogía, por eso es muy importante. La pedagogía hace referencia, como dice en el Power, al estudio reflexivo del hecho educativo y la educación a la acción de educar, a la actividad de educar, que intervienen, como dijimos, de dos personas. Entonces, la educación es una actividad práctica, esta acción de educar, y la pedagogía una acción teórica, una actividad teórica. Tiene que ver más con la reflexión teórica. Y para ir finalizando e ir cerrando los conceptos, las diferencias entre la educación y la pedagogía. La educación, como habíamos dicho, es la acción de educar, esta transmisión de conocimientos, de valores, costumbres, es la actividad práctica entre dos personas y que se da constantemente durante toda la vida. Y la pedagogía es la disciplina que se ocupa del hecho educativo, que se ocupa de reflexionar de estos problemas de la educación. Es la actividad teórica, es todo lo que tiene que ver con lo teórico del hecho de la reflexión educativa. Y para cerrar, la pedagogía tiene su origen en la necesidad de la sociedad de transmitir su tesoro cultural, de propagar su caudal de conocimientos, de hábitos, de ideas y sentimientos a las nuevas generaciones. Y por hoy terminamos con este video.